a las 7. Después hicimos como una entrevista a las personas mayores que nos estaban acompañando y continuamos con el recorrido hacia el río donde íbamos a hacer nuestra primera parada, que era el desayuno. Entonces en el recorrido fuimos contando historias que nos iban pasando a nuestros ancestros, íbamos conociendo el camino que hasta cierta parte ya iba llegado la carretera, pero luego nos tuvimos que desviar por caminos bastante complicados, con mucho lodo. La verdad es que pues me gustó bastante las historias que contaron, pero pues algo que sí me llamó mucho la atención era cómo tenían que pasar, cómo tenían que llegar también hasta Samaná y por ejemplo tener que descargar todas las cosas solamente por el conflicto armado. Esos caminos los tenían que recorrer más que todo era por eso, porque el conflicto armado como había tomado tanto pues estos territorios por acá, eso fue lo que me llamó mucho más la atención, cómo tenían que sufrir tanto solamente por conflicto. Me contaban historias, pero nunca lo había vivido pues así tan real como en la caminata. Pues la verdad me pareció muy sorprendente por todo lo que pasaban, porque pues yo crecí en una ciudad y nunca me imaginé atravesar todo lo que pasamos, digamos esos pantanos súper gigantes, o era cuando fuimos al río y nos metimos, sí, que se nos metió por entre las boticas, yo llegué toda sucia. El paisaje me pareció muy bonito, digamos cuando íbamos caminando todos en grupo, cuando íbamos con Don Ovidio, que él nos iba contando que a veces cuando venían en los caballos con esos pantanos súper feos, a veces se atoraban y tenía que bajar toda la carga para que sacara el caballo. Y eso fue como que, wow, porque venir desde Samaná hasta ahí, bajar la carga y volverla a subir, o pasar por todo eso cuando habían emergencias. Pues yo no llegué a preguntarle eso, pero me imagino por todo lo que tuvieron que pasar las personas. Creo que don Henry nos decía que, es cierto, para ellos era muy duro, pero él nos decía que en ese tiempo para ellos era como si no pudiera existir el cansancio, porque ellos sabían que sí o sí lo tenían que hacer, porque tenían que sustentar a su familia y también tenían que comercializar el café. Pues ese cansancio tan horrible que le daba a uno cuando hacía esa jornada, uno de 6 a 6, muchas veces hasta las 8 de la noche llegar a la casa a descargar mulas, con hambre, embarrado. Son anécdotas que no quisiera recordarlas, pero fueron buenas porque uno aprendió muchas cosas. Pues sí, muy compleja porque uno no tenía la forma como de charlar con nadie, sino solamente dedicado a lo que estaba haciendo, arriería y mercadeo. Las brechas eran pues tan estrechas que no cabían dos mulas cargadas por ahí. Entonces las personas tenían que gritar hasta que los escucharan, pues sí, obviamente una persona iba pasando por ahí para que se quedara esperando hasta que la otra persona llegara al punto y ya también pudiera emprender pues su camino. Y pues también pensando de que cómo hacían cuando alguien estaba embarazada, o sea, los partos cómo eran, o a veces no podían llevar toda la carga porque, o sea, no tenían los suficientes caballos para llevar la carga. O la gente que vivía en la Manuela, que es otra loma más allá, entonces cómo hacían, ¿no? Les tocaba bastante duro y pues sí, iba uno reflexionando de que a veces la gente salía, era los días de descanso para ellos, ¿no? Y pues no es nada de descanso porque son lomas y volver a la rutina y seguir trabajando, entonces era muy duro en ese entonces, ¿no? Y pues entonces uno le da gracias a Dios de que ya creció, fue con una carretera en la que se puede transportar fácilmente, ¿no? Toda mi vida he vivido pues por acá, pero nunca salgo como hacia a ver esa maravilla que tenemos de paisajes. Como contaban algunos compañeros, de saber cómo sufrían nuestros abuelos o nuestros ancestros para transportarse hacia el pueblo, que tenían que hacer todo en un mismo día, o sea, bajar al pueblo, mercar, volver y cargar las mulas,
venirse otra vez para la finca, llegaban tarde de la noche, si al otro día madrugaban a trabajar. También pues Juan David, el geólogo, nos explicó sobre las rocas. Fue también algo chévere porque ya también hemos venido hablando con un profesor sobre los mismos temas sobre las rocas. Nos decían que era como ir y venir 2 veces por aquí por la carretera, que era súper difícil y tenían toda la razón. Pero teníamos que vivirlo en carne propia como para poder entenderlo, ¿cierto? Y ahorita sí, yo los apoyo completamente. La verdad, ahora tiempos eran unos berracos completamente porque hacer esa caminata por la mañana y volver por la tarde es brutal, la verdad. Nosotros solo fuimos hasta Samaná, pero ellos que tenían que ir y volver con las bestias, incluso mi familia cuenta que habían personas que no contaban con el recurso y tenían que echarse café al hombro e irse hasta Samaná con eso y volverse con el mercado, con lo que necesitaban para la semana al hombro. Y lo peor era que no tenían el dinero para mercar harto, sino que era muy poco, entonces tenían que ir todos los fines de semana, ¿cierto? El recorrido, todo, no conocía la vía que llevaba hacia la Esmeralda, ver cómo cómo estaba el terreno, que es todo plano, es muy bonito y muy chévere y todo, pero la verdad sí, unos duros y escuchar esas historias tan trágicas que iban subiendo y de la nada se encontraban con un cadáver y no poder hacer nada y seguir porque si hacían algo también corría riesgo su vida. Entonces sí, son historias que los ponían entre la espada y la pared y son unos berracos. Recuerdo mucho que le preguntamos que cómo hacía para, digamos, para los partos, que obviamente ellos no iban al hospital, sino que los atendían las parteras. Y también recuerdo que nos contó que ella tuvo que cargar con un niño en brazos, casi recién nacido, por todo ese camino porque tuvo que ir al hospital porque estaba muy enfermo. Entonces yo me imagino que fue muy duro. Si uno así se cansa, imagínate ya que iba con un bebé en brazos para poder ir al hospital. Había una persona enferma, se iban y cogían ese camino y ver que ese camino era tan angostico, ¿cierto? Que ni nosotros cabíamos. Yo me preguntaba, ¿cómo hacían para ir con un enfermo que pesa? Una persona lleva una guagua acá, la otra en su otro hombro. ¿Cómo hacían para subir? Y eso tan liso. Tan liso el pantano, no les importaba el clima, fuera sol, fuera cayendo agua. Fuera de noche. Fuera de noche, fuera de día. Pero tenían que llegar con el enfermo porque si no se morían, pues trataban de auxiliarlo de alguna forma, ¿cierto? Y eso se ha perdido mucho en esos tiempos, porque digamos que pues como ya existe una ambulancia, pues ya lo que me pasa es lo que no me afecta, ¿cierto? Pero realmente, y ver, sí, como dicen, como ahorita nuestros adultos duran tanto, digamos mi bisabuela tiene 95 años y no le duele absolutamente nada, ya todavía se vale por sí misma, come por sí misma, y una corre para el hospital, vaya para allí, vaya para allá y eso. Ver cómo cultivaban también ese amor por la tierra. Mis abuelos me contaban que antes el café era muy poco lo que se producía mucho maíz, mucho frijol, lo que era el plátano, la yuca, ¿cierto? Entonces se ha perdido mucho la cultura, mucho la tradición de lo que eran encimadas y la verdad sí, no, son unos dulces, no me canso de decir. Yo llegué y le comenté que primero cómo era que hacían para arreglar los caminos, porque pues como me están comentando mis compañeros y pues la experiencia que ustedes vivieron a ir allá, que eran muy angostos, que esas subidas, que todo eso, llegaban y decían que hacían una brigada, ¿sí? Una brigada. Convite. Es un convite, que hacían un convite para arreglar los caminos, o sea, significa que entre todos podían arreglar el camino. También decían que pues que se llevaban a veces la carga, pues el poco café que cogían se lo llevaban al hombro y que sí, prácticamente descalzos, pues que iban con unos zapaticos más o menos y hacían unas si fueran en botas, que eso les llegaban el barro hasta por acá arriba, que eso se embarraban todo, pues era lo mismo que andar descalzos.
y que ya como la entradita del pueblo que ya se cambiaban los zapatos. También me contaba las leyendas que pasaban ahí, que pues que pasaban a una cañada, no sé cuál de todas las cañadas que pues que ustedes vieron, que ustedes pasaban una cañada y que es que se veía que es que la madre monte, que es que la ropa ahí, pues entonces que ellos pasaban tarde, la noche, por ahí, que a veces les cogía así la noche, ida y vuelta, y que ellos pasaban y que pues que nunca llegaron a ver nada, pero pues son los cuentos de la otra gente. También pues me contaba que hubo un señor que se llamaba Emanuel, y que es que iba caminando, entonces que es que le gritaban Emanuel, y entonces que él volteaba a mirar quién era que lo llamaba. También pues como podemos recordar que mis compañeros decían que es que se gritaban de un lado al otro para poderse transportar, pues no sé, que él, pues que le gritaban varias veces y que llegaba hasta la casa y que pues que no supo quién lo llamaba. También era que pues que como, o sea, que ellos llevaban las cargas, tenían que, o sea, que ellos necesariamente no se podían demorar mucho, ellos tenían que ir totalmente rápido, un trote muy movido, no se podían entretener, o sea, ellos no se entretenían en el pueblo ni nada, sino que compraran las cosas y se volvían rápido para que no los cogieran la noche. Si les cogían la noche era pues por ahí con una linternita, o si no que eran como con velas, que ellos prendían las velas y tenían que más o menos defenderse, como eran que tenían que alumbrar los caminos, que hasta a veces se tenían que quemar las manos ahí para poder ver el camino. También me contaba o sea, que yo también dije que cómo era que hacían con los partos, por medio de los partos. Llegó y me contó que pues que las parteras iban a la casa. Y yo le dije, pero cuando se dificulta el parto, ¿qué pasa? Me decían que no, que tenían que ir con ellos al hombro, o sea, formar una forma de camilla con palos, con algo así, se los tenían que llevar al hombro, pues si se complicaba el parto. Entonces se quería decir que todos los hijos prácticamente los tenían en la casa. Y pues también yo le dije que cómo se siente ahora el cambio de que ya tienen la carretera, y sé que pues que el cambio es demasiado grande, ya que no tienen que sufrir y pues que no tienen que caminar. Pues la señora pues tiene edad y pues está como aliviada, como dicen, y ahorita que pues que nosotros lo tenemos todo prácticamente, perdemos el tiempo, la verdad perdemos el tiempo, pegados en un celular en la casa o algo así, como podemos ver también en las fotos. Yo veo, estoy observando que la gente pues crea muchas cosas, como un caballo hecho de llantas, entonces yo veía que pues que la gente ocupaba su tiempo haciendo cosas, y ahorita nosotros nos ocupamos el tiempo haciendo nada, sino siendo al pueblo, haciendo otras cosas. Y pues, que digo, pues que lo tenemos todo. Y pues yo digo que acá la vida fue muy dura, pues porque yo también soy de otro lado, y pues lo que me han contado fue demasiado duro. Pues en la ciudad uno pues, no ve nada de guerras, uno no escucha nada de eso, sino que uno lo escuchaba por la televisión, y pues la gente que acá lo vivió, pues es muy duro. También porque vivir ese conflicto armado, de saber que los campesinos sufren, los campesinos han sufrido toda la vida como para que tengan que sufrir más. También podemos ver un problema que quieren hacer acá en lo que es Samaná, que quieren hacer la hidroeléctrica. O sea, pues es como, la gente como que a veces no considera al campesino, sino que quieren hacerle más daño, sabiendo que el campesino es un beneficio para los de la ciudad, sabiendo que nosotros cultivamos muchas cosas en las tierras que les podemos beneficiar a ellos, que le pueden beneficiar a ellos. Y pues también que pues que le digo que los campesinos son unos berracos, la verdad. O sea, el trabajo del campesino es demasiado duro, y lo que han vivido también. Bueno, pues nada, son 4 rostros que a pesar de que nunca los conocimos y nunca pues tuvimos como, digamos, contacto sí con ellos, son como 4 rostros que se quedan en nuestras mentes, porque creo que todos estuvimos muy atentos y fue impresionante realmente saber por lo que tuvieron que pasar y lo que les pasó. También lo que nos decían de sus familiares, para muchos es incluso como un tabú todavía pues hablar acerca de lo que pasó y como expresar sus sentimientos, porque no son capaces. Yo creo que por acá hizo falta o hace falta haber hecho algo así. Fueron muchas víctimas que, como algunas personas de ahí, también eran buenas personas y no merecían lo que les pasó. A mí la que más me impactó fue la del muchacho que no le importó lo que dijeran y se fue a recoger a los muchachos en el carro. Y yo como que eso fue una muerte muy
no se la merecía. Y la verdad que sí se me salió una lágrima cuando nos estaba contando todas las historias y que uno como que, o sea, por lo menos yo, pues como no soy de acá, yo nunca había escuchado nada de la guerrilla ni del conflicto armado, y cuando él nos estaba contando todas esas historias fue tan sorprendente que se me salió. Sí. Fue muy Conmovedor. conmovedor, sí. Es que en esos 4 personajes hubo alguien que pues murió de una manera muy maluca, se puede decir, y la mamá no pudo superar la muerte de él, que hasta escribió una canción para poder alcanzar a superar esa muerte, y la canción se llama Rayito de Luz. La verdad me conmovió bastante esa historia. Bien, muy bien, porque de todas maneras pues es algo que fue algo que se aprendió y también se les dio un aprendizaje a ellos de que ese camino era el camino que se recorría anteriormente. Entonces, al mismo tiempo se recorrió el camino, pues lo recordaba uno y una vez les enseñaban a los jóvenes y a los que nos acompañaban en la caminata. Pues el mensaje que les daría es que no dejen olvidar las costumbres de los ancestros, de nuestros abuelos, tatarabuelos, abuelos y nuestros padres, y que es algo que no se debe de, como la cultura, no déjala acabar. Pues que aprovechen la oportunidad de trabajar en el campo, que no se dejen llevar por las drogas, que el campo es muy bueno, muy sano, pero sabiendo manejar las cosas.